Señoras y señores magistrados, gracias por este espacio que sin duda es de la mayor importancia para nosotros. Igualmente le transmito un saludo a los funcionarios del gobierno que nos acompañan, doctor Pardo, doctora, un saludo especial y por supuesto a todos los demás acá presentes. Tal como nos lo ha solicitado esta honorable sala, me voy a referir hoy a la forma en la que se liquidan las regalías y algunos elementos relacionados con su deducibilidad. Tal vez lo primero que quiero resaltar es que para el sector minero colombiano las regalías son el principal costo de las operaciones, el principal. Las regalías constituyen un rubro inherente a esta industria, sin el cual no es posible desarrollarla ni obtener ingresos. Su naturaleza, como acá se ha venido afirmando, deviene de la misma Constitución, la cual las define como una contraprestación económica. Esta definición de contraprestación ha sido reafirmada en la jurisprudencia de la Corte, como aquí también se ha dicho, pero igualmente se ha reafirmado en las normas que regulan las regalías y su funcionamiento, las cuales las consideran de la misma manera. Y una contraprestación es entendida desde la perspectiva jurídica y económica como una prestación que debe pagar una parte contratante por razón de lo que recibe de la otra. Y en toda contraprestación es siempre, toda contraprestación, una expensa, es decir, un costo. Y siempre ha sido deducible. En el mundo, las regalías también son consideradas un costo de la operación y por tanto, la práctica internacional es que estas son deducibles del impuesto a la renta, tal como sucede en todos los países miembros de la OCDE y en todos los demás países del mundo. Argentina, Australia, Chile, Brasil, Sudáfrica, Canadá, son ejemplos de países en los cuales para llegar a la renta gravable se deducen los pagos por conceptos de regalías. De tal manera que de mantenerse en el ordenamiento jurídico el artículo demandado, Colombia sería el único país en el mundo que desconoce el pago de las regalías como un costo, teniendo en cuenta que Zambia, que aparece en la diapositiva, ha implementado el desmonte de la medida al considerar que puede ser una doble imposición y un desincentivo a la inversión. Además de no estar en línea con las prácticas internacionales. En relación con la pregunta sobre la metodología que se sigue para la liquidación de las regalías, permítanme señalar que en el mundo existen dos maneras de pagarlas, dos formas. La primera, como un porcentaje sobre las utilidades, y la segunda, como una estimación ad valorem. En el primer modelo, sobre las utilidades, el Estado participa del riesgo del proyecto, de tal manera que en épocas de precios bajos, cuando posiblemente no haya utilidades, o en los casos en los cuales no haya, no se pagan las regalías. Este modelo lo siguen Chile, Noruega, Canadá, Australia, entre otros países. En el segundo modelo, el modelo ad valorem, la regalía se paga como un porcentaje de la producción, como es el caso de Argentina, Kazajistán, Polonia y el caso de Colombia. En este segundo esquema, el riesgo en su totalidad lo asume el contribuyente minero, de modo que aún en escenarios de precios bajos o de no generación de utilidades, se pagan las regalías liquidadas a los precios del mercado. En Colombia, como lo mencioné, se sigue el modelo ad valorem, pero además con una particularidad, y es que en varios contratos, en especial los contratos mineros del norte del país, cuentan con contraprestaciones
adicionales a las regalías y cláusulas de precios altos en las que se participa al Estado cuando hay ganancias extraordinarias. Es decir, se paga la regalía como un porcentaje de la producción, haya o no haya utilidades, pero además, en los casos en los que aplica, se aportan recursos adicionales a la nación. Solo en el 2022, el sector de carbón contribuyó con 2.99 billones de pesos adicionales a los aportes de renta y a los aportes de regalías. Monto incluso que supera en casi 1 billón de pesos el recaudo que la DIAN estima obtener con la medida de la no deducibilidad en el sector minero. Vale la pena también aclarar que ese monto no está en las mediciones de la tasa efectiva de tributación, ni tampoco en las proyecciones de recaudo. Y esto lo que significa no es nada menos ni nada más que este sector ya cuenta con medidas para generar mayores aportes a la nación en épocas de precios altos como las que se vivieron en el año anterior. Ahora bien, independientemente del modelo que se aplique en el pago de las regalías, lo cierto es que estas son deducibles del impuesto de renta, la forma en la que son liquidadas y las distintas concepciones para establecer su valor pueden variar de país en país, pero no varía su noción de costo inherente a la actividad minera. Avanzando con el cuestionario, ahora me referiré a las variables técnicas, valores y elementos que hacen parte de la liquidación de las regalías. En nuestro país, las leyes que las regulan y regulan su funcionamiento contemplan, como se ha mencionado, el pago en dinero y el pago en especie. En ambos casos, antes de la ley 2233 del 2022, eran en su totalidad deducibles. Aquí permítanme hacer énfasis en algo. En el caso de la industria minera, el pago de las regalías se realiza en todos los casos, en dinero. Y la totalidad de la venta, el 100% de la venta del mineral, constituye un ingreso para las compañías mineras. En minería no hay pagos en especie, tal como puede constatarse y como el doctor Pardo lo ha dicho en los procedimientos establecidos en la Agencia Nacional de Minería. Y eso es debido a que no existe la capacidad operativa ni jurídica para recibir y comercializar los distintos minerales, los distintos y muchos minerales que produce el país. En relación con la fórmula para liquidarlas, esta es el resultado de multiplicar tres variables: el precio base de liquidación, la producción y la tarifa o porcentaje establecido para cada mineral. El monto del precio base de la liquidación lo publica trimestralmente la Unidad de Planeación Minero-Energética a partir de los indicadores internacionales. Como mencioné anteriormente, la deducibilidad de las regalías es una práctica aceptada en todos los países del mundo, siendo esto, señores magistrados, un tema no menor, ya que en parte, o diría yo, en muy buena parte, esto determina la rentabilidad de los proyectos y, por supuesto, de las futuras inversiones en el sector. De tal manera que el artículo demandado no solo está afectando la inmutabilidad de las regalías bajo las cuales se otorgaron los títulos mineros, desnaturalizando su noción constitucional y técnica, sino que al hacerlo contraviene el principio de justicia tributaria, ya que compromete la viabilidad de los proyectos presentes y futuros. Los estudios técnicos independientes aportados dentro de este proceso son consistentes al indicar que en una operación de extracción de carbón
esta sola medida incrementa la tasa efectiva de tributación por encima del 100%. Lo que significa es que en escenarios de precios promedios, no de precios bajos, de precios promedios, el impuesto capturará la totalidad de las utilidades del proyecto. Esto sin contar el efecto, además, que tiene la sobretasa al carbón, que aunque no es objeto de esta audiencia, genera cargas fiscales adicionales. Señores magistrados, ¿quién permanece en una actividad económica cuando su carga tributaria supera las utilidades? Lo anterior conduce a otro escenario importante para este debate según nuestro criterio, y es que el legislador ha debido consultar la capacidad contributiva real de los sectores a gravar, considerando índices reveladores de riqueza, y no determinar una capacidad teórica o presunta. De este modo, permítanme hacer algunas precisiones adicionales en relación con la perspectiva que ha tomado este debate. Y es que no es cierto, como se menciona en la exposición de motivos, que el sector que represento detenta una tasa efectiva de tributación baja. De hecho, el propio proyecto de la reforma tributaria presentado por el gobierno reconoce que es la más alta entre todos los sectores económicos del país. Tampoco es cierto que la deducibilidad de las regalías signifique una recuperación del pago. Las regalías no son, ni pueden entenderse como una recuperación, ya que no operan como descuentos tributarios. Las regalías tienen condición de deducibles, como lo es cualquier otro costo de producción. Lo anterior lo reafirma el hecho de que todos aquellos contribuyentes que pagan tarifas al Estado por el uso, concesión y o explotación de recursos o bienes públicos deducen este valor de su base gravable, como por ejemplo las empresas que manejan concesiones portuarias, empresas de servicios públicos, titulares de concesiones por el uso del agua, concesiones viales y empresas que usan el espectro electromagnético. Esto constituye un tratamiento contrario a los principios de justicia, equidad e igualdad. Ahora bien, algunas entidades del Estado intervinientes en el proceso aseguran que las actividades económicas que describí anteriormente no son comparables por el hecho de que la norma acusada refiere a recursos naturales no renovables. Es importante recordar que en el caso del espectro electromagnético, la Corte ha reconocido que es un recurso limitado y su carácter de costo deducible no está en cuestión. Quisiera terminar señalando que la no deducibilidad de las regalías, si bien incrementa la renta en el corto plazo, como indudablemente lo pretende la medida, compromete los recursos de mediano y de largo plazo de la nación. El balance de aportes al Estado en los años venideros, haciendo cálculos a precios de hoy, valor presente neto, será entre un 25 y un 30% menor frente a aquel que se prevé con las condiciones actuales de depuración de la renta. En este balance no pierde el gobierno actual, pero sí pierden los próximos gobiernos, pierden las regiones y pierden las miles de familias que dependen de la minería para su sustento diario. De tal manera que para terminar vale la pena preguntarse lo siguiente. ¿Midió el gobierno el verdadero impacto, el verdadero costo-beneficio de insistir en una medida desproporcionada que afectará la estabilidad fiscal del país en los próximos años? ¿Que afectará a los presupuestos regionales? ¿El bienestar de las familias en las regiones mineras? Y aún más, es válido también preguntarse si la información con la que el legislador aprobó el artículo 19
fue cierta y suficiente. Desde el sector minero asumimos, señores magistrados, este debate con la profunda convicción de que la norma demandada compromete de manera importante la permanencia y el futuro de la minería en nuestro país. Y al ser además una medida inequitativa, injusta y regresiva para todos los colombianos. Gracias por su atención.